El libro de Hechos, capítulo 26. Les doy el título de esta enseñanza, se llama Ahora o Nunca. Y es como una tercera parte. La primera parte que hablábamos de o todo o nada, que nos enseñaba el Señor. La semana pasada nuestro hermano Aníbal nos enseñaba sobre qué te detiene, y creo que es una continuidad de parte de Dios en cuanto a la enseñanza, y hoy tenemos otra que se llama Ahora o Nunca. Estamos ahí en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 26 en adelante. El contexto habla de cuando Pablo estaba dando su testimonio frente al rey Agripa, cuando estaba siendo enjuiciado para darle la libertad. Sin embargo, él está dando testimonio de su conversión. Y dice en el versículo 26, hablándole directamente al rey Agripa, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Muy bien, hasta ahí nos detenemos. Vamos a orar al Padre para darle gracias a Dios, su palabra, y que prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de reunirnos para estar delante de ti, mi Dios, para que tú examines nuestros corazones, nos fortalezcas, pero también, Señor, nos redargullas, nos reprendas, nos exhortes con paciencia y doctrina, mi Dios. Así como le dice Pablo a Timoteo, así también, mi Dios, queremos exponer tu palabra, mi Dios, con esa gracia que necesitamos de ti, mi Dios, pero gracia también para escucharla y recibirla y atesorarla en nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos dar fruto, mi Dios. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús, habla tu pueblo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, como estaba comentando, el contexto nos habla cuando el apóstol Pablo está dando testimonio, y si se da cuenta, está dando, inclusive hay letras rojas donde está mencionando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando fue el momento de la conversión de Pablo, cuando fue ese encuentro del Señor Jesús, que cuando Pablo iba a perseguir a los cristianos, y él está dando testimonio de esto. Así también en la vida hay momentos cruciales que pueden cambiar el curso de nuestra vida y nuestra eternidad, y que tal vez jamás se vuelva a repetir, como la oportunidad de elegir una profesión para estudiar o trabajar. Cuando se nos ofrece un trabajo y estamos como decidiendo, ¿lo agarro o no lo agarro? O como cuando la novia dijo sí a la propuesta de matrimonio de su novio. ¿Me caso o no me caso? O como cuando decidimos comprar una casa o planear un embarazo para tener hijos. Pero sin duda, el más importante y relevante de nuestra existencia es la respuesta que le demos a Dios cuando nos presentan el Evangelio con pruebas indubitables y que nos han convencido de la verdad absoluta, y que tú sabes que es ese momento que puede cambiar el rumbo de tu existencia en la eternidad. Porque ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. No quiere decir de que anteriormente no lo haya dicho, pero Pablo, después de haber presentado el Evangelio, después de que presenta cómo Dios
entregó a su Hijo para que todos nosotros los que creyéramos fuéramos salvos. Y Pablo lo menciona a un grupo de filósofos en Atenas que eran idólatras y que eran muy dados al conocimiento, y los confronta y dice: ahora Dios manda a todo, Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia que ignoraban del Dios verdadero, porque ellos creían en muchos dioses, y él dice: ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Algunos de nosotros estamos aquí como prueba y evidencia de lo que hemos decidido de aquel momento en que nos predicaron el Evangelio. Otros están aquí solo escuchando para que su fe crezca, porque la fe viene por el oír. Tal vez no le han dado la respuesta al Señor y el reloj sigue corriendo, tic-tac, tic-tac, y están pensando: un día le voy a entregar mi vida al Señor, un día. Bueno, es como algunos están aquí para que su fe crezca y se fortalezca y le den una respuesta favorable a lo que nos está demandando individualmente. Algunos otros están luchando con Dios y con el pastor, porque pues pasamos a ser una parte, un colaborador de Dios para traernos la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Pero muchos están luchando: no, y no le creo a Dios, y pues están batallando ahí. Están luchando con Dios y con el pastor por sus convicciones o tradiciones religiosas. Otros ni siquiera saben dónde están, porque él o ella ni querían venir. Pero a fin de cuentas, todo se reduce a un tiempo, a un momento, a un suceso que trascenderá la eternidad. Algunos tendrán diferentes oportunidades, pero habrá algunos que solo tendrán una sola oportunidad crucial para cambiar el rumbo de su existencia: creer o no creer. Pablo le aseguró al rey Agripa diciéndole: yo sé que crees. Mire lo que dice después de que, obviamente no lo leímos todo, pero le está dando testimonio de su conversión. Y luego dice: pues el rey sabe estas cosas. ¿Cuáles cosas? El testimonio de Pablo. Tal vez el rey conoció a Pablo antes de Cristo o escuchó del testimonio de Pablo. Entonces dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, la conversión de Pablo no fue allá a escondidas, allá en la selva, no, ellos sabían y conocían de Pablo. Por eso entonces dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Qué significa los profetas? Significa lo que es el Antiguo Testamento. Lo que significa es lo que anunciaba el Antiguo Testamento de sombras y figuras de aquel que había de venir, de Cristo Jesús. Y Pablo le está dando testimonio ya de Jesús, que ya había venido, que ya había muerto por nosotros, que había resucitado y que había ascendido al Padre. Entonces, por eso le dice: yo sé que crees. Algo sabía Pablo, o algo se le reveló en ese momento a Pablo para decirle eso. Y el rey acertó con Pablo porque no negó que él creyera. Por eso le dice: ¿crees? Dice: yo sé que crees. Si no hubiera creído o si desconociera esto, él hubiera dicho: no, yo no sabía nada de eso. Pero no dice, al contrario, dice: no, por poco y me persuades a ser cristiano. Quiere decir que no negaba lo que Pablo le estaba diciendo. El rey acertó con Pablo porque no negó que él creía. El problema fue la decisión de sus hechos, de la convicción que decía creer al no negar la afirmación de Pablo. Vamos a decir que en ese momento que se le presentó, se le confrontó: ¿crees? Y él tal vez se avergonzó, porque tal vez se avergonzó por la gente que estaba ahí, estaba el rey ahí, y no, simplemente lo negó, o negó al Señor Jesucristo, no negó lo que creía,
pero en ese momento se avergonzó. O tal vez dijo, no, otro día. O ya mero me convences. Yo no sé qué pasaría. Sin embargo, la Biblia no dice que más adelante se haya arrepentido. No sabemos, ignoramos eso. Porque Pablo ya después ya no se menciona a este hombre. Pablo ya no menciona a este hombre más adelante. Pero lo que sí sabemos y podemos asegurar que si no se arrepintió más adelante, en estos precisos momentos, mientras en este momento yo le estoy predicando a usted, él se estará repitiendo por poquito y Pablo me persuadía a no estar en este lugar de tormento. Por eso esto no es un juego, hermanos. Y se lo digo así calmadito, ni siquiera gritándole ni exaltado. No, esto no es un juego. Él se está acordando de esa oportunidad única en su vida de testificar y vivir por lo que no negó creer. Él se está acordando de un ahora o nunca, de un aquí y ahora. Ese era el preciso momento de que él hubiera dado testimonio de lo que creía, porque ya veíamos de que él no negó lo que creía, lo que Pablo le mostró. Ahora, para entender esto, tenemos que ir a un suceso, algunos lo llaman parábola, para mí no es una parábola, lo que nos habla el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 19. Por favor, si me acompañan, Lucas capítulo 16, perdón. Y aquí habla dice, perdón, Jesús habla del rico y aquel hombre que mendigaba a las puertas de la casa del hombre rico. Si se fija, más en el libro de Mateo, en los evangelios sinópticos, nos hablan las parábolas. El evangelio de Juan no menciona parábolas, pero en los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo que son los evangelios sinópticos, nos habla de las parábolas y tiene el encabezado. La parábola del sembrador, la parábola de las vírgenes, y menciona parábolas, porque las parábolas llevan elementos para considerar las parábolas, porque una parábola es una semejanza y hace una comparación. El reino de los cielos es semejante a, y hace una comparación. Aquí no se está comparando en nada. Es por eso de que para mí y creo para muchos maestros, esto no es una parábola. Para algunos dicen, no, es una parábola, un cuento, una metáfora. Pero no, esto es algo literal que el Señor Jesucristo en su omnisapiencia sabía y conocía, porque para Él no hay límites. Entonces, mire lo que dice. El Señor Jesucristo comienza a narrar una historia. Repito, no una parábola, porque en las parábolas no menciona nombres, aquí sí menciona nombres. Entonces comienza esto diciendo en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Aquí habla de un magnate en ese momento, en ese tiempo, que hacía no una fiesta así de que echó la casa por la ventana, no, era un hombre muy rico. Pero dice que hacía banquete todos los días. Hay una gran diferencia de hacer una fiesta a hacer un banquete. Y eso, creo que eso lo podemos entender. Y dice que él hacía todos los días. Aquí invalidaba la palabra de Dios donde dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. Pero este hombre hacía banquete todos los días. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice, aquí habla literalmente de dos hombres que tipifican a toda la humanidad, salvos o no salvos. Conocemos la historia y vamos a desarrollarla también en el estudio.
Pero aquí también habla de salvos o condenados, o hijos de Dios o hijos del diablo. No hay más, no hay punto intermedio, o unos o otros, o somos o no somos, o todo o nada. Entonces, habla también de dos posiciones sociales opuestas. Obviamente, la misma enseñanza nos dice un hombre muy rico y el otro hombre que pues estaba a la puerta mendigando que cayera alimento, comida, migajas, porque para este hombre que hacía banquetes, en ese tiempo no había servilletas o utensilios para limpiarse las manos y restregaban los dedos en el pan para secarse tal vez de lo que se ensuciaban. Y eso caía en migajas y él quería saciarse de ese alimento, de esas migajas. También habla de dos creencias opuestas, porque al conocer la historia, uno se salvó y otro se condenó. Mire lo que dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí habla del fin de todo ser humano. Es más, esto es de que si cree o no, no es de que si crea o no crea en Jesús, todos nos vamos a morir. La muerte, aquí habla del fin de todo ser humano, la muerte, y que nadie puede negar, aunque se resista a creer o aceptar cuando fallece un ser querido o un conocido. Por eso, cuando nos dicen, murió fulanito, no te lo puedo creer, apenas ayer lo vi. Bueno, nos resistimos porque obviamente que nos vamos a comprobarlo, hasta vamos a ver si es cierto. Pero el hecho es de que el ser humano se resiste a creer esto. ¿Por qué? Porque fue la mentira que plantó Satanás en el Edén. Cuando Dios le había dicho al hombre que no comiera del árbol prohibido. Y Satanás dijo, no es cierto, no puedes comer, no es cierto, no morirás. Es por eso que todos nos resistimos a aceptar la muerte. No queremos, es más, algunos dicen, no creo que en la muerte. Entonces, bueno, tarde que temprano lo va a comprobar. En Hebreos 9:27 dice así, ahí espéreme, nada más se lo menciono. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres. Aquí el que estableció fue el mismo Dios, el creador, quien designó y quien puede dar los decretos. Estableció para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y sabe, todos los cementerios dan testimonio de esto. Porque lo único que hay ahí son huesos, son muertos. Pero si nota que aún la transportación del alma del Hades es diferente, porque mire lo que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí hasta tomaron el Uber de Los Ángeles, no sé, ¿verdad? No sé cómo lo llevarían, pero el hecho que al otro lo sepultaron, a él no se lo llevaron los ángeles. Aún la transportación a ese lugar, porque los dos fueron a ese lugar, al Hades, pero hasta la transportación fue diferente. Ahora, recuerde de que aquí también menciona, de que ya lo hemos compartido, donde dice que menciona a Lázaro por nombre, al otro no lo mencionó por nombre. Porque el Señor Jesucristo dice que Él es el pastor y Él conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Algunos otros, aunque tengan su apellido o pongan en su hebilla ahí Monsiváis o una cadenita con su nombre o en la cachucha, donde quiera ponerlo, Dios no los conoce, no porque no sepa quiénes son, sino que no hay una intimidad. Y a nosotros, ¿quién dice amén? Nos llama por nombre. Nos conoce por nombre. ¿Se acuerda de las vírgenes, aquellas imprudentes? Dijo, no te conozco. ¿Por qué? Porque no había una intimidad. Él sabía quién era Lázaro, por eso lo conocía. Hablando de este hombre, el rico, perdón,
En el versículo 23, mire lo que dice. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire esto, de que el Hades es en el mismo lugar donde que menciona el Antiguo Testamento como el Seol. Lo único que varía es la pronunciación, pero el significado es el mismo. Es la pronunciación porque en el Antiguo Testamento está en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, ellos conocían de ese lugar y sabían, daban testimonio de ese lugar. Por eso dice, y en el Hades alzó sus ojos. Pero si nota, dice que alzó sus ojos. Entiéndase que miró. ¿Pero qué dice? ¿Alzó sus qué? Sus ojos. Ahora, algunos dicen que las personas que mueren están dormidas. Bueno, uno que está dormido no puede alzar sus ojos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es que ahora lo mencionan, por ejemplo, que está dormido? En el Nuevo Testamento se menciona 13 ocasiones, 13 veces. En el Antiguo Testamento no, se consideraba inclusive la muerte como un castigo, como como algo que era la muerte era como un castigo. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento nos habla de que dice, aquellos ya duermen. Pero nada tiene que ver con el sueño literal que nosotros tenemos después que vamos a dormir, que experimentamos nosotros. Déjeme se lo parafraseo o se lo explico de una forma sencilla para poder entender por qué es que mencionan algunos que están dormidos y toman esa posición de que no, es que están durmiendo. Pero la Escritura aquí está diciendo, el Señor Jesucristo, aquí no dice que está dormido o que está en un sueño, letardo. No, aquí está diciendo que es el alma la que está ahí. Recuerde de que nosotros somos tripartistas, lo que es espíritu, cuerpo y alma. Cuando la persona muere, se desprende el espíritu, es lo que sostiene la vida. Dice Santiago que mientras está el espíritu en nosotros, tenemos vida. Dice que el estar en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque lo que nos sostiene es el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios. El alma se desprende del cuerpo. El cuerpo empieza un proceso de putrefacción donde se va a convertir en polvo, porque fuimos tomados del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, Dios hizo un monito de barro, sopló, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y esa alma, cuando Dios sopló el espíritu, el hombre llegó a ser un alma eterna. No muere. Lo que muere, lo que murió o experimentamos es la muerte física, cuando se desprende el espíritu y el alma. ¿Me estoy explicando? Ok, póngame mucha atención en esto, porque por eso muchos después piensan, no, es que está dormido. No, porque aquí no está hablando de que está dormido. Cuando menciona a una persona, cuando los muertos que dicen, no, está durmiendo, y toman algunas escrituras, pero de esas 13 ocasiones que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento que están dormidos, aquí habla, por ejemplo, imagínese usted, la vida en sí es cansada. La vida por sí hay sufrimiento. En la vida pues tenemos que trabajar, tenemos que sufrir las inclemencias del tiempo, las decadencias, el sufrimiento, las angustias. También sufrimos los pesares, sufrimos también enfermedades, y lo cual pues lo sentimos en el alma, lo sentimos en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona, después de haber trabajado sus 12 horas, 8 horas, 6 horas o 18 horas en el trabajo ahí, estar trabajando, y llega cansado, llega agotado a su casa, lo que hace, abre la puerta, cierra la puerta, se avienta las botas por allá, se quita eso, se lava las manos y se sienta en su sillón, que ya hasta lo tiene moldeadito. De tal manera que llega y se sienta, toma un vaso con agua, lo va a poner ahí
a un lado para refrescarse, pero se sienta para que le den de comer su esposa, que le hizo lonches, le preparó su comida, y resulta que él simplemente se sienta y descansa, pero llega el momento en que se durmió de lo cansado que estaba. En eso no hay nada de malo en descansar, porque lo que está hablando es de que nosotros en la vida estamos cansados. Estamos cansados, tal vez una madre esperando con sus hijos, los pesares en el matrimonio, lo que sea. Estamos cansados, y cuando llega la muerte a nosotros, en el alma ya no está ese cansancio físico. ¿Me explico? Entonces, como, ya descansé de este cuerpo, porque dice Pablo, ahora entiendo que el pecado mora dentro de mí. Entonces nuestros pensamientos están corrompidos, nuestro corazón está endurecido y nuestro cuerpo está cargando todos los vituperios que puede llevar un ser humano. Entonces el dormir, por eso ya está durmiendo, está descansando, vamos a decir, de este cuerpo, de esta vida. Ahora, sin embargo, ya cuando el alma se desprende, hay dos lugares donde se puede ir. Nada más, ya leíamos cómo dice en Hebreos capítulo 9 de que hay dos lugares donde puede ir, donde dice que después de que el hombre muere, el juicio. Y ahí en el juicio es donde, aquí vemos que a estos dos hombres fueron a lugares diferentes, estando en el mismo lugar, porque en el Hades vamos a comprobar de que había dos lugares en los cuales se podían ver, pero no podían cruzar de un lugar para otro. Uno estaba sufriendo y el otro estaba en el seno de Abraham. El seno de Abraham estaba hablando de que había, vamos a decir, hasta un gozo, había felicidad, había descanso, mientras que la otra persona, el rico, estaba siendo atormentado. Entonces, aunque nosotros querramos dudar, para eso se necesita fe, hermanos, creer lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, independientemente de que yo no creo lo que diga Jesús, yo no creo ni en Jesús, es más, ni existió, dirán algunos, pero eso no va a cambiar lo que ya está escrito, porque el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Y lo que Dios estableció, lo que Jesús dijo, dice, todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira. Y como cristianos, bueno, estamos comprometidos con la verdad, con lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Es el cuerpo el que está muerto. Ahora sí, dice que fue sepultado. Tal vez al Lázaro, tal vez lo aventaron allí en una barranca, tal vez, a lo mejor no fue ni sepultado, o le quemaron porque estaba leproso para que no contagiara, no sé, yo no sé, no dice nada la Escritura. Sin embargo, el cuerpo es el cuerpo, ese va a ser, cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros, los cristianos, dice que las tumbas van a ser abiertas, y no importa si la persona, el cristiano, fue quemado, fue incinerado o lo echaron al mar. No sabemos cómo va a pasar, pero lo que sí sabemos de que Cristo va a venir por sus cuerpos, y se van a encontrar con las almas que vengan con Él. Entiéndase, todos nuestros hermanos cristianos que ya murieron. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. El cuerpo es el que está muerto, pero el alma es eterna, porque Dios sopló eternidad en Adán. La Biblia llama a Adán como un alma viviente, porque no son tus ojos naturales los que ven, sino tu alma que ve a través de tus ojos. Es por eso que podemos entender, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entendemos aquí lo que nos está diciendo, que dice que estando ¿en qué? En tormento. Porque cuando nosotros nos golpeamos o un sentimiento lo sentimos en el alma, o un golpe
Lo siente el cuerpo, es cierto, pero es tu alma la que lo está sintiendo, porque es el alma que está, quien ve a través de nuestros ojos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, quiero que entienda esto, porque si no se entiende esto, no podemos avanzar más. Y espero comunicarme y no confundirlos. Pero aquí está diciendo de que él estaba sufriendo. La Escritura dice que ahí en ese lugar el gusano no muere. Pero es que no hay gusanos ahí, porque el gusano surge de la carne. ¿Entiende eso? Si usted deja un pedazo de carne ahí fuera del refrigerador, empieza un proceso de tanto así que se hacen gusanos, ¿cierto? No del alma. El alma no tiene gusanos. Lo dice en una expresión así, donde el gusano no muere, porque no va a haber gusanos. Porque los gusanos no son inmunes al fuego. No, pero el alma sí va a sentir el fuego. Por eso menciona, dice, está siendo atormentado en esa llama, en ese fuego. Entonces dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él conocía a Lázaro, lo veía todos los días allá en las puertas de su casa, de su palacio. Tal vez hasta le aventaba una piedra, quítate de aquí, o una patada, salte de aquí o muévete de aquí. No sabemos. Sin embargo, ¿cómo es que supo quién era Abraham? Bueno, tal vez una revelación, algo o llevaba un nombre ahí que dijera Abraham. Pero lo menciona, mire lo que dice en el versículo 24, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, fuego. Dice dando voces, quiere decir que se podía comunicar. ¿Entiende eso? Ahorita nosotros estamos usando nuestras cuerdas vocales en este cuerpo que tenemos en la garganta, que estamos viendo a través de estos ojos. Pero en el alma no necesitamos, cuando moramos y se desprenda el alma, esas 21 onzas que se van a desprender cuando el cuerpo queda inerte, cuando vamos a poder ver y vamos a poder hablar, no en esta dimensión. ¿Me estoy explicando? Porque ahí dice que hablaron, se comunicaron en ese lugar. De hecho, en ese lugar, tal vez si usted sufre vamos a decir, yo batallo, tengo problemas en este oído, pero es en lo natural, en lo físico. Pero en ese lugar ya no voy a escuchar, bueno, en ese no. En el cielo dice que no habrá enfermedad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Que no hay enfermedad ya porque ya no vamos a estar en el cuerpo. El cuerpo es el que está sufriendo la degradación, cómo nos estamos enfermando y nuestro cuerpo se va degradando. En cambio ahí, pues no, al contrario, los sentidos van a ser más agudos. El gusto, el olfato, el oír, todo va a ser nada de que no, yo no escuché. No, ahí dice que se comunicaban. Entonces, dice, dando voces. También en la Escritura aquí nos confirma de que este hombre rico era judío porque llama a Abraham como padre. Este hombre estaba tan habituado en que había mandado en toda su vida como un hombre rico, que aquí también quería mandar. En ese lugar hay fuego, ya lo entendemos. Hay fuego, llamas que no se extinguen y donde el gusano no muere. Versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Aquí hay una palabra clave, dice acuérdate. Repita conmigo, acuérdate. ¿Qué significa? Que hay memoria. Lo que significa que hay recuerdos, hay memorias. Y algo que atormentaba a este hombre y a todos los que están
y estarán en ese lugar de lo que en esa parte del Hades es el recuerdo, el acordarse de todo lo bueno y los bienes que recibieron y que lo disfrutó siendo un malagradecido. ¿Por qué? Porque mire, aquí menciona de que este hombre era muy acaudalado, muy rico, pero menospreciaba a aquel hombre que estaba a su puerta. Aquel que él bastaba con decirle, llévenlo al doctor o traigan un doctor para que lo curen. O vamos a decir, tráiganle comida. Y no lo hizo. Porque nosotros no vamos a ser solamente juzgados, o el ser humano no solamente va a ser juzgado por lo malo que hizo, sino por lo bueno que no hizo. Y todos tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Este hombre no solamente estaba siendo atormentado por la llama, sino por los recuerdos. Y él se estaba acordando. Y aquí es donde entra el meollo del asunto de la prédica, el acordarnos, el tener memoria. Aquí dice, este hombre fue un mal agradecido. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, yo tengo esto por mi trabajo, por mi esfuerzo, o aún por una herencia. Bueno, quiere decir que lo recibiste una herencia. Aquí no nos dice si este hombre era rico por una herencia, o si fue rico porque tenía un talento, un don, o era bueno para los negocios, no sabemos. Sin embargo, nadie puede decir, yo tengo esto por mi cuenta, porque aún la habilidad que podamos tener, desenvolvernos en un comercio, en un negocio, en un trabajo, un talento, tal vez para algunos para cantar, algunos para hacer un oficio, tal vez para ser cirujano, X. Nadie puede decir, yo nací con esto, porque aún si naciste con eso, Dios te lo dio. Y si tenemos fuerzas para ir a trabajar, Dios no es el que nos da las fuerzas. Dios quien nos da el entendimiento, la capacidad para hacer y ejercer nuestro trabajo. Por eso dice la Escritura, ¿y por qué te jactas? Como diciendo, no lo he recibido. Y eso lo hacen todos aquellos malagradecidos. Pero la persona que es agradecida sabe de que toda la honra y toda la gloria es de Dios. Que si respiramos es por Dios, que si podemos ir a trabajar es por Dios, que si tenemos un carro ahí estacionado fuera de nuestra casa es por Dios, que si tenemos un techo de donde cubrirnos de las inclemencias del tiempo, donde tenemos una cama es por Dios. Es una persona agradecida. Este hombre hacía banquetes todos los días, pero no era agradecido, porque una persona agradecida ve las necesidades de los demás también. ¿Por qué? Porque es agradecido con Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está en la necesidad de los demás también. Dios está en los ojos de un hombre que está pidiendo clemencia. Dios está en las manos de una ancianita que está pidiendo misericordia. Dios está en todos lugares, hermanos. En aquel que tiene necesidad, en aquel que tiene frío, en aquel que tiene hambre. Algo que recibió y se jactó este hombre como que si no lo hubiera recibido y no glorificó. Y así son todas esas personas, mire, que no están en la iglesia y que están allá en el mundo y jactándose, ahí lavando sus rines cromados de su trocota, o ahí la mujer sacando sus hoyotas de ahí pues no, la marca que sea, o sus bolsas, sus zapatillas, y se jactan. Están en lugares donde en vez de estar dándole gracias a Dios, como venimos a agradecerle a Dios en la alabanza, en la adoración, en humillarnos delante de Él. ¿Cómo pueden decir, doy gracias a Dios? Gracias, ¿cómo? Porque yo veo tus acciones y no muestras gracias a Dios. La Escritura nos enseña que por eso Dios los desechó, a todos aquellos que Dios les reveló en la creación, su eterno poder y deidad. Y dice la Escritura, porque cuanto no le dieron gracias ni le glorificaron como a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Así son todos aquellos que buscan las cosas del mundo. No estoy diciendo que las riquezas sean malas, por otro lado. No estoy diciendo eso, porque Abraham, que también estaba en ese lugar, era muy rico. Pero en todo, en cuanto
se le revelaba el favor de Dios, ofrecía holocausto. Job ofrecía holocausto por sus hijos, porque a pesar de que tal vez andaban mal, por si quizás mis hijos han pecado, él daba gracias por otro año de vida de sus hijos. Daba gracias a Dios por todo lo que Dios le había dado. El problema no estaba en la riqueza, el problema estaba en el corazón de las personas. Abraham era muy rico, pero era pobre en espíritu. Y las bienaventuranzas que nos habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Este hombre no estaba siendo torturado en el Hades por ser rico, sino por ser egoísta. Todo mío, mío, mío. Y seguramente en ese momento se acordó de aquel hombre llamado Lázaro a las puertas de su palacio, con hambre, con frío, con necesidad del cuerpo. En ese momento, ahí en el Hades, se estaba acordando. Por eso le dijo el padre Abraham, acuérdate que recibiste bienes y Lázaro males. Pero él está siendo consolado y tú estás siendo atormentado. Ahí se estaba acordando. La salvación no es por obras, tampoco quiero decir eso. La salvación no es por obras, sino por fe, pero una fe activa, no pasiva. Porque muchos dicen que creen, muchos creen y traen un crucifijo, pero están diciendo maldiciones. Muchos ahí en su taller mecánico dicen que creen, tienen la Virgencita, pero tienen pósters de mujeres desnudas a un lado. Por eso, la salvación no es por obras, sino por fe. Pero su fe, una fe activa, no pasiva, porque también los demonios creen, pero no se arrepienten. Como el rey Agripa, que no negó creer, pero que no se arrepintió, y mucho menos se convirtió al Señor, según las Escrituras, el testimonio que tenemos de él. Él seguirá repitiendo, por poquito me libraba de este tormento. Se le presentó un momento, o ahora o nunca. Así como el rico se estaba acordando de esta enseñanza del rico y Lázaro, se estaba acordando cuántas oportunidades tuvo de hacer lo bueno y no lo hizo. ¿Tú te acuerdas de tus cosas malas? Yo sí. ¿Usted no? No, hasta uno que otro dijo, sí, amén. O se les borró la memoria, yo no sé. Yo sí me acuerdo y me da vergüenza. Y mire, a veces, pero ¿sabe qué es lo que hago? Déjele ayudo. En cuanto me estoy acordando, ¿por qué me estoy torturando? ¿Por qué me tengo que acordar de eso? Porque no quiero decir que lo niegue, que no existió. No estoy diciendo eso. Pero en cuanto digo, me acuerdo cuando, y me empieza a dar vergüenza y luego desecho ese pensamiento. Porque los que están en Cristo, nueva criatura somos. ¿Por qué tengo que estarme torturando en aquello malo que hice? O en las consecuencias de aquello malo que hice. No. Ya, Dios me lo perdonó y dice que Él no se acordará más de eso. ¿Por qué me tengo que estar acordando yo? Yo doy gracias a Dios de dónde me sacó, que es otra cosa. Y que no se me olvide de dónde me sacó. Pero tampoco me estoy torturando ahí, me acuerdo cuando ya sea. No hay necesidad de eso. ¿O sí? No, yo recuerdo de dónde me sacó, pero tampoco es para torturarme ahí. Ahora, ¿también te acuerdas de las cosas buenas que no hiciste? Yo sí me acuerdo. ¿También se les borró la memoria, hermanos? ¿O qué? Yo sí me acuerdo de las cosas buenas, oportunidades que hice, que tuve de hacer lo correcto y no lo hice. Yo sí me acuerdo. Y ya mejor ni digo porque me estoy torturando ahorita. Pero sí, y que no se me olvide. Y que cada vez que lo recuerde, cada día debe de ser para darle gracias a Dios de dónde me sacó. Dios le dice al pueblo de Israel después de que lo liberó de Egipto, acuérdate que fuiste siervo en Egipto.
Ve cómo Dios, a pesar de todo, Él dice, es cierto, ya cuando nos perdona, Él quiere que aceptemos el perdón por fe. Pero no borró el disco duro, no, ahí lo dejó para que nos acordemos de dónde nos sacó. Por eso al pueblo de Israel le dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto y que Jehová te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Más adelante, en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 34, dice así, y no se acordaron de Jehová su Dios. De hecho, el libro de Jueces es donde testifica y dice, y cada quien hacía como bien le parecía. Se olvidaron de Dios. Unos cuantos años después de que habían sido liberados de Egipto. En Eclesiastés 11, del 8 al 11, dice así, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas son muchos. Todos cuanto viene es vanidad. Aquí estaba dando testimonio el rey Salomón de que cómo había vivido, todo lo que había vivido, y está haciendo una recapitulación en su mente, en su corazón, y está diciendo, todo es vanidad. Dice que el fin de todo hombre es, el propósito de todo hombre es darle gracias a Dios, que no nos olvidemos de Dios. Y continúa diciendo en el versículo que sigue, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón. Ahora recuerden esto, jóvenes, lo que la Escritura nos dice, que el corazón es engañoso. Tal vez en tu corazón tú crees que lo que estás haciendo es bueno. Tal vez tú dices, no, aunque mi papá no se dé cuenta, aunque la iglesia diga esto, pero yo lo hago así porque en mi corazón yo creo que es así. Pero el corazón es mentiroso. Por eso dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, comprende, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Amén, jóvenes? ¿Amén, jóvenes? Bueno, yo ya se los compartí. Miren, me limpio las manos, porque es la palabra de Dios, dice, y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Cómo están los jóvenes hoy? Todos enojados. Por eso se les llama la generación de cristal. Un rozoncito y se quebró. Se cayó, se quebró de cristal. Son tan delicados que la mamá no les puede decir, limpia tu cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué es tu cuarto? Y se enojan. Miren, ya me están viendo enojados. ¿Qué? A ver, no se cree. Dice Salomón, dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y continúa diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Que te reprendo, pastor. Pero aquí dice, lo está asegurando, vendrán días malos. Para todos, hermanos. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hasta en los días buenos que tuviste, vas a estar enojado o no vas a tener contentamiento de aquellos días. ¿Por qué? Porque vienen los días malos. Por eso aprovecha, disfruta. Mire, la vida no es difícil. La vida la complicamos y lo hacemos difíciles nosotros los seres humanos. Pero si obedecemos la palabra de Dios, dice que sus mandamientos no son gravosos. Si nos acercamos más a Dios y le conocemos más, mire, vamos a experimentar un gozo. La felicidad es temporal. El gozo, ese gozo pasa. Ese gozo que experimentamos los cristianos, ese que tenga, aunque no tenga.
de que si me dan o no me dan, de cualquier cosa, las aflicciones, aún las enfermedades, existe un gozo, hermanos. Eso usted no lo puede comprar con dinero. Usted no puede comprar la paz que sobrepasa el entendimiento. Esto solamente se recibe de parte de Dios y se experimenta cuando se viene. La paz se experimenta en los tiempos difíciles. El gozo se experimenta en todo momento, hermanos. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Se imagina de aquel joven rico que vino delante de Jesús y se postró a una sola rodilla y dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos, todos los he cumplido, pero sabía que le faltaba algo. Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vamos a especular, repito, vamos a suponer que ese joven rico es el mismo hombre que está hablando en esta enseñanza. Creció, fue rico, más rico todavía, de tal manera que tenía en su palacio a un hombre llamado Lázaro ahí que estaba mendigando. Estamos suponiendo, repito. Pero se imagina que disfrutó en sus días de su juventud, pero al último momento, estamos diciendo aquí, se está acordando de que no tiene contentamiento de aquella juventud que vivió. El joven que habla el Señor Jesucristo, porque también esa no es una parábola, es una enseñanza. El joven rico que vino a Jesús, él tuvo un momento crucial de hacer lo que decía creer, porque él estaba cumpliendo la ley, y dice la Escritura en uno de los evangelios, dice: y Jesús le amó. Pero le faltaba algo, porque Jesús pesa los corazones, y él sabía que le faltaba algo. Lo que hay en ti es codicia, es avaricia, hay egoísmo. Por eso le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tal vez si hubiera dicho: vende todo lo que tienes e invierte esto en la bolsa de valores, él se hubiera puesto contento tal vez. No, él dijo: dalo a los pobres. Pero él en su egoísmo, a los pobres, no, mejor se lo doy a este para que me dé más. Porque el pobre no le puede regresar nada. ¿Entiende? Pero el rico, si le dan, muchos le dan al rico para que el rico le dé de regreso. Pero no, él tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, a lo que decía creer. Él estaba cumpliendo la ley, él estaba obedeciendo, pero le faltaba algo, entre muchas cosas, por supuesto. Él tuvo su momento crucial de hacer lo que decía creer. Él tenía su aquí y ahora, su ahora o nunca. Lo dejó pasar porque Jesús sigue diciendo: o todo o nada, hermanos. ¿Está entendiendo? ¿Se acuerda de aquel hombre crucificado a la izquierda de Jesús en la cruz, que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Jesús no tenía que acordarse, le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Porque el que estaba crucificado a la derecha se estaba burlando, estaba negando que fuera el rey de los judíos. En cambio, el que estaba a la izquierda dijo: aún estando en la misma condición, ¿no te arrepientes?, le dice a su compañero ladrón. A la verdad, nosotros estamos aquí por nuestras culpas. Está reconociendo que su pecado. Pero no solamente eso, dice: este hombre es justo, no ha hecho nada malo. Lo está llamando, es un hombre santo. Pero no solamente eso, sino que lo eleva a la categoría de Dios, el Rey. Entonces dice, voltea con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú sí vas a resucitar. Le está diciendo: nosotros vamos a morir, pero tú sí vas a resucitar. Y no solamente eso, sino que vas a resucitar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura, Pablo en Romanos capítulo 9 dice: si confesares con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y era lo que él estaba haciendo, estaba confesando y lo estaba creyendo en su corazón. Él tuvo su momento, su aquí y ahora. Él tuvo ese momento, ahora o nunca. Para él ya no iba a haber otro momento. Esa conversación no duró más de que un minuto.
pero se abrazó de ese momento, de esa ocasión. El rey Agripa tuvo su momento y la rechazó. Pero el que estaba condenado ahí, él ya no se iba a salvar. Él simplemente estaba diciendo en ese momento, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció su culpa, se arrepintió, lo confesó como rey y se convirtió, aunque sea por unos momentos. Él experimentó un gozo estando crucificado. Porque dice en unos momentos, dice, me dijo mi Señor, vamos a parafrasear y entender, mi Señor, mi Rey me está diciendo que hoy mismo estaré con Él. Él sabía que iba a morir. Él toma su ahora o nunca. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo vino y vio a aquel publicano? Los publicanos pues eran conocidos de que hacían sus tranzas ahí y que estaban sobre el pueblo de Israel, ahí cobrando impuestos. Pero viene el Señor Jesucristo, un hombre llamado Mateo, un publicano. Y el Señor Jesucristo simplemente cruza miradas y le dijo, sígueme. Él tuvo su ahora o nunca. Y dice, y dejando ahí el cambio, dejando las monedas, siguió a Jesús. Ahora o nunca. ¿Está entendiendo? ¿Se acuerda cuando Pedro reconoció su culpa en aquella pesca milagrosa que estaba, cuando Jesús le dijo, permíteme subirme a tu barca para predicarles? Y les predicó y al terminar le dijo, echa la red. Dijo, no, pues toda la noche y no hemos pescado nada. Echa la red. Dijo, en tu nombre lo haré. Y dice que no podían con la red, no podía con las redes. Y cuando se dio cuenta de que este hombre no es igual, no habla como los demás, vio su santidad y dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pedro reconoció quién era Jesús y quién era él. Y dice, apártate de mí que soy pecador. Y Jesús le dijo, te haré pescador de hombres, suelta las redes y te haré pescador. Él tomó su ahora o nunca. Él aprovechó la oportunidad. Agripa no, el rey Agripa no. Dijo, no, otra vez, otra chanza. Y muchos están pensando aquí, tal vez en otra ocasión, porque lo están entendiendo lo que les estoy diciendo, lo que el Señor los está arrinconando para que tomen su decisión, porque saben, no todos aquí son cristianos. Pablo tuvo un momento, un encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba a perseguir a los cristianos, y tuvo su encuentro que iba y de repente, dice que de repente cayó al suelo y vio una luz que lo rodeó y escuchó la voz, Pablo, Pablo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y se dio cuenta, entendió que estaba persiguiendo a Jesús, al mismo Dios. Él tomó su ahora o nunca. Cuando después de que vino, estuvo meditando, se imagina 3 días cegado, ahí en la casa de la calle a la derecha, estaba cegado, meditando, acordándose, tal vez cómo también él aventó piedras contra Esteban, cómo perseguía a los cristianos, cómo los hacía blasfemar. Estaba sintiéndose sucio, culpable. Se estaba acordando 3 días ahí. Entonces es cierto lo que decían de Jesús. Pero cuando vino Ananías y le dice, hermano Pablo, y le dice, el Señor me dijo que viniera a imponer las manos. Él ya no se resistió. Él luego se bautizó. ¿Saben? Aquí hay muchos que se han resistido al bautismo. Y no, ¿por qué no? Por necio o necia. O algunos de los que me están escuchando. Y no, pues no, pues que se le está presentando su ahora o nunca. Porque delante, el día que usted muera, va a decir, ¿por qué no te bautizaste? ¿Qué? El Señor Jesucristo lo hizo. Porque Él es el camino, está abriendo las puertas, está enseñando cómo debemos de empezar. Zaqueo tuvo la oportunidad cuando escuchó de Jesús y dijo, por ahí va pasando el Señor, le dijeron por ahí, como era chaparrito, se sube a un árbol. En ese momento encontró y le dijo el Señor Jesucristo, Zaqueo, desciende, porque es menester que yo pase a tu casa a morar. Dice que él hizo un banquete
Y él tomó ese momento, ahora o nunca. Dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Él no estuvo como el joven rico. A ver, un día, ya cuando sea grande. Cuando el Señor Jesucristo a uno le dijo, sígueme. Él tomó su ahora o nunca y dijo, no, mejor nunca. Pero Zaqueo dijo, ahora o nunca. Y dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si he defraudado a algunos, se lo regreso 4 veces. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora o nunca. O todo o nada. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Cuando ella estaba confundida, en un momento salió a escondidas, salió, porque las mujeres iban al pozo a extraer agua, porque era un oficio o un trabajo o una labor matutina. Y ella fue en la tarde. Y por su vergüenza, 5 maridos has tenido, mujer, y con el que ahora ni es tu marido. Estás ahí, no estás casada legalmente. Porque en los maridos se menciona que estaba ahí, se entiende que casada. Pero con el que, por eso le enfatiza el Señor, pero con el que ahora vives no es tu marido. Estás en fornicación, le está diciendo en otras palabras. Y ella quiso cambiar el tema. No, pero es que nos dijeron, que nuestros padres nos dijeron que en este lugar la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pues un día va a venir el Mesías. Dijo, yo soy el que habla contigo, le dijo el Señor Jesucristo. En ese momento ella tomó su ahora o nunca. Ella había ido a saciar una necesidad que era el extraer agua. Necesitaba agua para sobrevivir. Ella y su familia, sus hijos, sus 20 hijos, no sé cuántos haya tenido. Pero de tal manera que allí, pero ella ya no se preocupó por eso, por esa necesidad física, porque estaba recibiendo el agua viva. Dijo el Señor Jesucristo, si tú extraes vas a volver a tener sed, pero si tomaras del agua viva que yo te daré, no tendrás sed jamás. Ella dijo, dame de esa agua. Ella recibió esa agua y fue y compartió a los demás. Ella dijo, o ahora o nunca. Ahora comparto el evangelio o nunca. Y muchos están esperando, un día me va a mandar el Señor. Y no le puede hablar ni a sus hijos. ¿Se acuerda de Nicodemo? Que fue de noche. Fue de noche y dijo, y sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, le dijo al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le dice, mira, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él se quedó meditando. Entonces la salvación es solamente para los judíos. De tal manera al mundo, a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Y se quedó meditando, pero agarró su aquí y ahora. Su ahora o nunca, de tal manera que hizo su fe. Había ido a escondidas, pero cuando fueron a sepultar a Jesús, él iba. Y no le importó que la gente lo viera, porque está manifestando públicamente. ¿Sabe por qué muchos no cargan su Biblia? O algunos no tienen ni Biblia. Y no es porque no tengan dinero, sino porque para ellos eso es más importante que una hamburguesa. Santo. Pero lo que a ese hombre ya no le importó fue una manifestación una manifestación externa. Véanme, yo estoy ayudándole a José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Jesús. A él no le importó. Fue algo público. Y el bautismo es una manifestación externa de una fe interna. Pero muchos se avergüenzan, como tal vez Agripa se avergonzó. Él dijo, ahora o nunca. Llegó su momento crucial, su momento de dar testimonio. Mejor nunca, porque tuvo vergüenza. Y dice que la Escritura que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Que no se avergüenzan del Señor, porque todo aquel que se avergüenza del Señor, también el Señor lo negará en el día del juicio. ¿Se acuerda de aquel hombre ciego llamado Bartimeo? Que le dijeron, ahí va el Señor.
Él se levantó como pudo. Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, ya cállate. Los discípulos decían, ya cállate. Él aprovechó la oportunidad, era ahora o nunca, porque ya iba a ser sepultado el Señor Jesucristo, iba camino a Jerusalén y aprovechó ese momento, ahora o nunca, porque tal vez ya no va a volver a pasar por esta calle. Vio la oportunidad, ahora o nunca. Y dijo, ahora, y se levanta. ¿Qué quieres que haga? Quiero volver a ver. Quiere decir que fue perdiendo su vista paulatinamente. Mira, es ahora o nunca, porque muchos están ciegos y dicen que ven. Así como menciona el Señor Jesucristo del el Evangelio de Juan capítulo 9. Yo sé. Porque dices que sabes, tu pecado se queda contigo. Porque dices que sí sabes, pero no haces nada y te quedas. Un día lo voy a hacer. Ahora o nunca. Ese ahora es, mañana va a ser ahora todavía. Pasado mañana va a ser otro ahora para ir a predicar el Evangelio. Pero se quedaron en el nunca. El nunca jamás. ¿Se acuerda de aquella mujer con flujo de sangre que había estado enferma por más de 12 años? El suceso lo habla el Señor Jesucristo, lo habla en el Evangelio de Mateo, cuando le dijeron a Jairo, aquel principal de la ciudad de Jerusalén, le dijeron, más bien él viene con el Señor Jesús, dijo, mi hija ha muerto, pero ven y pon las manos y ella revivirá. Tú la puedes resucitar. Él tenía fe. Dice que camino para allá iba una multitud, pero sintió que salió poder de él. Él ya sabía, pero quería que esa mujer diera testimonio de aquella mujer que dijo, si con tan solo tocar el borde de su manto, ella dijo, aquí o ahora, aquí y ahora o nunca, porque había estado 12 años, ya se había gastado su fortuna y aprovechó ese momento. Ella tenía fe. Porque pregunta el Señor Jesucristo, ¿quién me ha tocado? Oh, Señor, pues todos te están tocando aquí. No, alguien me tocó con fe. Alguien tuvo esa fe salvadora. Alguien tuvo una fe que dice, con que tan solo le tocare. No era el toque solamente, sino la fe que estaba poniendo en el Salvador. El Señor Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te va a sanar. No, tu fe te ha salvado. Porque esa fe no solamente trascendió a la enfermedad, sino trascendió a la eternidad. Y después dice que llegó a la casa de Jairo y le dijeron, la niña está muerta, ya no molestes al maestro. El Señor Jesucristo le dijo, solamente cree y ten fe. Pero él tomó su aquí y ahora o nunca. Porque iban a sepultar a su hija. Acababa de fallecer su hija, pero sabía quién podía resucitarla. ¿Tienes fe? Esa fe salvadora, esa que aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida y la resurrección, dijo el Señor Jesucristo. El que vive, el que muere y cree en mí, el que cree en mí y muere, no morirá eternamente. Y el que vive y cree en mí, no morirá. Nos mudamos a otro lugar, hermanos. Aquella mujer llamada María, quien entendió de Jesús cuando él había anunciado de que por 3 ocasiones había anunciado su muerte, pero ella entendió, y en los días antes de su crucifixión, dice que esta mujer fue y derramó un perfume de gran precio sobre la cabeza de Jesús antes de su muerte. Ella dijo, ahora o nunca. Ya después de sepultado, ¿ya para qué? No, dijo, ahora o nunca. Le doy lo más valioso que yo tenga. Esa mujer no solamente estaba derramando ese frasco, ese perfume, estaba derramando su vida. Por eso el Señor Jesucristo sigue diciendo, o todo o nada. Él no está tratando de negociar contigo.
pues te doy un 10%, 20%, un día a la semana, o todo o nada. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Se acuerda de aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Que según la creencia que un ángel venía y tocaba las aguas, se movía y el que entrara y más pronto y era sanado. Pero el Señor Jesucristo viene con este hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él empieza a hablar su historia, no, que si quieres ser sano, pues no hay quien me meta ahí. Dijo, toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho y anda. Él pudo haber, en su incredulidad pudo haber dicho, no, pues mira, aquel me gana, aquel tiene más tiempo, aquel está más enfermo que yo. No, él estaba recibiendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y creyó y se levantó. Y él siguió, él pensó, ahora o nunca, porque tampoco Dios va a forzar a nadie a que crea en Él, aún en la sanidad, hermanos. Muchos están aquí y creen que Dios los puede sanar, pero si no se levanta, o si no hace, su fe no es activa, simplemente va a estar ahí. No estoy diciendo que no visite al doctor, que no consulte al doctor o que no tome la medicina, no. Pero ore al Señor. Algunos dejan la oración hasta el último. La historia también habla de aquel jovencito, aquel niño que cuando una multitud había seguido al Señor Jesucristo y que no tenían para darles de comer, el Señor Jesucristo dijo, denles ustedes de comer, pero pues no hay con qué. Pero dice que un niño, dice que les dijo, aquí tengo 5 panes y 2 pececillos. Los demás dijeron, ¿pero qué es esto para tanta gente? Más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y hay niños que comen como que si odian a los padres. Pero ese niño dijo, este es el momento, aquí y ahora. Ahora o nunca. Aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía, mientras que todos daban lo que sobraban. Pero esta viuda dijo que dio todo lo que tenía. Ella dijo, ahora o nunca. Aprovechó la oportunidad. Todos ellos, entre otros, aprovecharon su aquí y ahora o nunca, porque supieron aprovechar ese momento especial. Ahora, ¿usted no cree que ellos se acordaron de todas sus maldades de su pasado después? Claro que sí. Yo estoy seguro que sí. Pedro, ¿cómo se acordaba de sus maldades? Pablo, la samaritana, el condenado que estaba junto a Jesús. ¿Qué hizo la diferencia? Que creyeron en Jesús y se arrepintieron y lo confesaron y se convirtieron al Señor. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Mire lo que sigue diciendo para avanzar. En el versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Mire, este versículo echa por tierra lo que es la doctrina del purgatorio. De que un tiempo vas a estar aquí y luego te vas a pasar para allá. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, que no te engañen. Si estás ahí ya no vas a salir en lugar de tormento. Por eso el arrepentimiento es aquí, hermanos. Aquí no importa lo que tú creas, sino lo que está establecido por Dios. Lo creas o no, lo aceptes o no. Porque esto se llama justicia, hermanos. Porque Dios lo estableció así. Versículo 27 y 28 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiere decir? Ahí tienen la Biblia. Tienen la palabra, el Antiguo Testamento, no, aún no tenían el Nuevo Testamento. Pero nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento, hermanos. Recuerde que este hombre no estaba en ese lugar de tormento solo por lo malo que hizo, sino por lo bueno que no hizo. Aquí él sigue recordando, porque en ese lugar hay memoria. Por eso le dijo Abraham, acuérdate. Aquí él sigue recordando porque en ese lugar hay memoria y eso lo atormentaba y lo acusaba porque tal vez él era el influenciador de la maldad de su padre y sus hermanos. Él se estaba acordando. Sin duda, se puede imaginar, hermano. Yo me imagino de aquellos que yo les hablé de Cristo y rechazaron la salvación. Rechazaron el único camino al Padre, negando la verdad y prefirieron la muerte que la vida eterna. ¿Sabe? Al estudiar esto, yo me acuerdo de mi hermano. Varias veces yo le presenté el Evangelio. Él ya murió. Ahora, yo no tengo ni la autoridad ni capacidad para echar a nadie al infierno, no. Pero así como le he testificado a muchos en la prisión, en las calles, en el trabajo, aquí en la iglesia, de que esto no es un juego. Yo me acuerdo, y ¿sabe qué? Mi hermano también se está acordando. Yo no sé dónde está. Puedo decir esto. Le voy a decir por qué no sé dónde está. Porque yo al final de sus días, yo le testificaba. Él me dijo, Mandito, te estoy escuchando. Yo le decía, arrepiéntete, Paco. Primero me negaba. Y no, a mí eso no es para mí. Yo respeté. Porque también Dios respeta eso. Cada quien decide. Yo respeté. Sin embargo, vino el momento en el cual sus convicciones iban cambiando. Te estoy escuchando, hermano, te estoy escuchando. Antes de que la última conversación que yo tuve con él, porque iba a ser entubado por el COVID. Yo nomás, arrepiéntete, Paco. Ya casi no me escuchaba, más bien yo no le escuchaba, no le entendía lo que decía. Pero él me dijo, en eso estoy. En eso estoy. Yo prediqué en ese día todavía. Fue un domingo, yo estaba ahí en mi oficina cuando me dijo, en eso estoy. Yo no sé si él se arrepintió a final de cuentas o no. Cuando yo fuimos a sepultarlo, recuerdo que yo le preguntaba al Señor, ¿y qué, Señor? El Señor me dijo, simplemente ten fe, es todo. Él no me aseguró, sí, está conmigo, ¿no? Pero Él inmediatamente me llevaba al suceso donde estaba el Señor Jesucristo y el condenado a la izquierda. Hoy mismo estarás conmigo. La vida de mi hermano, él vivió como cualquier hombre sin Dios, así como el condenado a la izquierda. Pero sabe, déjele digo esto, de que si existiera un teléfono con larga distancia, ahí en el infierno, ahí en el Hades, y que tuvieran la cláusula donde tiene solamente una llamada, hazla. ¿Sabe? Muchos escucharían sonar el teléfono y tal vez escucharían a sus seres queridos que ya no están aquí. Estoy especulando y que eso no va a pasar. ¿Entiende eso? Para que no decir, el pastor dijo, no. Pero ¿qué si existiera? Muchos padres recibirían la llamada, papá, por tu culpa estoy aquí, porque nunca me predicaste el Evangelio.
hija mía, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Porque creías que era una anciana? ¿O qué? ¿O se imagina aquel pastor que reciba la llamada de uno de su congregación? Que le diga, ¿por qué nunca me hablaste de la verdad? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué simplemente me llevabas a pactos? ¿Por qué simplemente me decías de haz un decreto y que sé feliz, vive tu vida? Y nunca me predicaste a Cristo y a este crucificado. Hay de aquellos pastores que no predican esto. Y no estoy diciendo jactándome ni nada de esto. Si me jacto en el Señor. Porque abrazamos estas verdades bíblicas, hermanos. Porque esto no es un juego. No juegues con tu eternidad. Porque ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos aquí creen que son cristianos y no lo son. Porque no han entregado su vida. Están con que ya mero, ya casi, por poquito me persuades a ser cristiano. Algunos están pensando como Faraón. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que ore por ti para que Dios quite las ranas? Él dijo, mañana. ¿Quieres estar todavía toda la noche ahí con tus ranitas? Así muchos quieren estar todavía ahí en el baile con su música mundana, quieren estar ahí revolcándose en el pecado. ¿Cuándo me arrepiento? Mañana. ¿Y sabes cómo le fue a Faraón? Pues lee la historia. ¿Se imagina que todas aquellas personas, mire, yo voy a estar delante de Dios y yo le quiero decir, Señor, yo prediqué tu palabra y no porque diga sea el mejor, más elocuente, no estoy diciendo, porque no lo soy. Lo que estoy diciendo que a mi capacidad yo les estoy entregando el evangelio y que no jueguen con el evangelio, que vivan el evangelio. Es aquí y ahora o nunca. Algunos escucharán si hubiera esa llamada telefónica, escuchar un perdóname. Algunos van a escuchar te amo, porque nunca lo dijeron. Porque tal vez tú siempre ibas a la iglesia y nunca le hablaste de Jesús. ¿Sabe qué noto en estos versículos? En las palabras de este hombre, el rico, que en la vida este hombre que era muy rico y que ahora está siendo atormentado por las llamas y por sus recuerdos, y que aunque muestre una empatía por sus hermanos y por toda la casa de su padre, no menciona a las mujeres. No sabemos si este hombre todavía tenía con vida a su mamá. No sabemos si tenía hermanas, porque no lo dice. Pero es muy difícil creer de que no haya tenido hijas. Tal vez tenía hijos, pero ni de sus hijos los menciona. No menciona a las mujeres. Pero eso deja ver lo que le importaba a él. Pero sin duda tendrá toda la eternidad para recordarlas. Pero tú y yo, que estamos escuchando esto, Dios quiere recordarnos esta historia para que no seamos egoístas en los nuestros, porque un día estaremos delante de Él y nos preguntará por ellos. Por eso acuérdate de tus viejitos, acuérdate de tus padres, de tu hija, de tus hijos. Tal vez tu hijo en el ejército, tal vez alguien que dices, acuérdate de ellos. Yo me acuerdo de mi padre.
Yo no era cristiano todavía, pero yo me acuerdo de Él. A veces lo sueño. Por eso acordémonos de los nuestros y más de los que están en vida, hermanos. Porque los que ya no están, ya no están. Yo veo a veces donde pasan videos, cuando regresan los soldados del ejército, regresan de la guerra, y vemos esos encuentros cuando se están encontrando ahí con la familia, con los padres, con los hijos. Y aquí están mi hijo y mi hija, mi esposa, que dan testimonios de que ahí en la casa no escuchamos música mundana. Pero en esos videos hay una canción que no conozco toda la letra y la busqué, pero hay un cantante que comienza con esos videos cuando regresan de la guerra y dice: hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar, y no quiero que pienses que me he olvidado de ti. Me quedé pensando y meditando en esos videos y en esa letra, de que ese cantante está expresando de que ese joven se está acordando de su padre. A mí me gusta cuando mi hijo me dice old man. Me habla, no lo dice en tono de burla, y aunque lo diga así, yo lo tomo así. Sí, porque ya soy viejo. Yo ya llegué, te falta a ti. O me dice viejo. Yo así le decía a mi padre: oye viejo. Y eso es algo que yo recuerdo y atesoro con mi padre, porque no se lo decía con desagrado, se lo decía de cariño. Oye viejo, fíjate que esto otro, porque abrí un canal de comunicación con él. Pero yo me acuerdo también de las cosas buenas que no hice. Y una de ellas, yo recuerdo que hablando de mi hijo, era de que un día estábamos solos en la casa. Estaba haciendo mucho calor. Yo estaba viendo una película y mi hijo paseaba por ahí. Y mi hijo estaba chiquito y salió. Yo lo veía por la ventana y él aventaba la pelota y la cachaba. Aventaba la pelota y la cachaba. Y yo pude haber pasado tiempo con él, pero no lo hice. Hay tiempos que ya no van a regresar. Yo me podría justificar, decir: no, yo iba a predicar la palabra cuando mi hijo estaba jugando en la escuela. Y sí, yo iba a las prisiones a predicar. Pero había cosas que no hice y las cuales me arrepiento y que no puedo regresar el tiempo atrás. Porque no es solamente que me acuerde de las cosas malas que hice, sino de las cosas buenas que no hice. Las cosas buenas que no hice con mi esposa, con mi hija, con mi hijo. Y todos tenemos algo, hermanos. Algo bueno que no hemos hecho. El hablarles de Cristo a nuestros hijos, a nuestros padres. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Señor. Un día estaremos delante de Dios, tarde que temprano, porque después de la muerte es el juicio. Hoy mi hijo está cumpliendo 21 años, ya la mayoría de edad en este país. Pero sabes, yo quiero una frase que me han escuchado decir, es de que aprende de mis errores. Pero también aprende de las virtudes que Dios ha puesto en mí, que ya no soy el mismo de antes. Te amo mucho, hijo. Pónganse de pie, hermanos.
Bendiciones, hermanos.